Dios les continúa bendiciendo a todos los suscriptores del canal Azusa Conference. Soy el Pastor Agua desde Guayaquil, Ecuador, Suramérica. Y en esta ocasión quiero dar una reflexión, a la vez orientación, en referencia a si es correcto o incorrecto bautizar utilizando pues una piscina. Esto debido pues que hay algunos cristianos, hay algunos hermanos que son escépticos a que el bautismo no se debe realizar en piscina, sino que tiene que ser en ríos o en playas, arroyos, etcétera. Argumentos de ellos son, por ejemplo, que en la Biblia no aparece que hubo bautismo en piscina, pero vamos a ubicarnos en la palabra de Dios y vamos a ser lo más sensato a la hora pues de tocar este tema. Principalmente quiero que nos dirijamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5, donde el mismo Señor Jesús dice: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y nacer del agua y del Espíritu es dos mitades de una sola cosa en cuanto al plan de salvación. ¿Por qué? Nacer del agua, en el contexto bíblico estudiando, es el bautismo en agua. Y nacer del Espíritu es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso que Juan el Bautista dijo que tras de mí viene uno que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y Jesús mandó a bautizar en Mateo 28, 19, bautizándolos en el nombre, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Analizando todo en el contexto, Hechos 2:38, los apóstoles realizaron el bautismo que el Señor les ordenó en la Gran Comisión. Recuerden la enseñanza anterior que tuvimos, que los títulos no perdonan pecados, sino el nombre. Entonces el Señor mandó a bautizar fue en el nombre de Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué el bautismo en el nombre de Jesús? Para perdón de los pecados. Hechos 10:43 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, en Jesús, recibirán perdón de pecados por su nombre. Ok, es bueno entrar con esta introducción, pero también hay que destacar que Jesús dijo que hay que nacer del agua. Pero Jesús nunca dijo bauticen en playas, mar, ríos. Jesús solamente pidió agua. O sea, el elemento que Jesús nos demanda a la iglesia, a los pastores, para bautizar a los ministros, es el agua. Ahora, ¿pero por qué, pastor? Porque esto es un lavamiento. Lo que dijo el apóstol Pablo en Hechos 22:16, para que tome nota en su casa. Hechos 22:16 le dice Ananías al apóstol Pablo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Le dice Ananías al apóstol Pablo: levántate y bautízate y lava tus pecados. Entonces, Ananías le habla a Pablo de un lavamiento, cosa que esa palabra también el apóstol Pablo la va cuando él se convierte y cuando él comienza a enseñar. Por ejemplo, en la iglesia de los Corintios, Pablo también habla del lavamiento del bautismo. Y en esa parte, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. El apóstol Pablo utiliza el término lavar. Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces Pablo está haciendo aquí alusión, cuando habla de lavar, es al bautismo. Por ejemplo, en la epístola de los Efesios, Pablo también habla que la iglesia fue lavada a través del agua, o por medio del agua. Vamos a ubicarnos aquí en Efesios, capítulo 5 dice,
Maridos, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento. Note bien, Pablo utilizando el término lavar. Lavamiento del agua por la palabra. Es decir, que para lavar necesitamos agua. Es el elemento mencionado ahí. Si nosotros nos dirigimos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 14, hay una bienaventuranza que dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. Note bien, ahora el apóstol Juan utiliza el término lavar, el verbo lavar, haciendo alusión al bautismo. La única forma, y la ropa que está hablando acá el apóstol Juan, no es la ropa física, lo textil, no, está hablando del espíritu y el alma que tiene que ser lavado en las aguas en el nombre de Jesús. También podemos observar en Apocalipsis la multitud de los salvados. En el capítulo 7 dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría, la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Entonces, note bien esto, en el versículo 13 del capítulo 7 del libro de Revelación o Apocalipsis. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado, note bien el término otra vez aplicado, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, iglesia, el bautismo es un lavamiento. Un lavamiento. ¿Por qué? Mire lo que dice el profeta Isaías. Vamos a ubicarnos en el libro del profeta Isaías para que usted vea que el contexto incluso de los dos testamentos nos habla de que es un lavamiento, en efecto, lo que se realiza en las aguas del bautismo. Y dice así: venid, Isaías capítulo 1, 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces está hablando aquí el profeta Isaías que en el futuro los pecados de la humanidad, de la nación de Israel y la humanidad, iban a ser lavados e iban a ser emblanquecidos. Si fueran como la grana, iban a ser como la nieve. Y si fueran como el rojo carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Esto es un lavamiento. Lavamiento, iglesia. Entonces, el Señor lo que está diciendo que se requiere es el agua. Las madres o alguien, cuando va a lavar, utilizando la lavadora, ¿qué líquido vital o qué líquido coloca para lavar la ropa? Primero, se utiliza el agua. E incluso si nos vamos a tiempos antiquísimos, ¿cómo lavaban las mujeres en la antigüedad? En los ríos, en las piedras de los ríos, pero estaba el agua. El agua era presente. Si nos vamos en la actualidad en las ciudades y con la tecnología, las lavadoras, igual el agua tiene que estar presente. El agua y detergente tiene que estar presente. Entonces, el bautismo es un lavamiento. No importa si se hace en el mar, no importa si se hace en el río, en una laguna, en un lago o en una piscina. Lo que se requiere es agua. ¿Por qué, pastor? Miren lo que dice el apóstol Felipe, el apóstol Felipe cuando le predicó al etíope. En el capítulo 8, versículo 34 dice: respondiéndole eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Estaba leyendo Isaías capítulo 53 al eunuco, el eunuco no entendía. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua.
Y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. El eunuco dijo, aquí hay agua. El eunuco no dijo, aquí hay el mar, aquí está esto. Había agua. Entonces, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si cree de todo corazón, bien puede. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Ahora, lo que habla Pablo en Romanos capítulo 6 también nos da luces, mis amados. El bautismo es una sepultura. Dice Pablo en el capítulo 6, versículo 1, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Escuche, el bautismo es una sepultura, lo habla el apóstol Pablo. Y la palabra bautismo viene del griego baptizo, B-A-P-T-I-Z-O, baptizo, que significa sumergir, empapar, teñir algo completamente. Cuando alguien va a lavar ropa, no lava por ejemplo, si alguien va a lavar un pantalón, no va a lavar una parte del pantalón, una parte de lo que es la pierna, de lo que es del pantalón y otra no, lo lava completo, lo moja completo. El lavamiento es completo. Tienen que empaparse todo de agua. Ojo, entonces es una sepultura porque queda totalmente cubierta la persona, como los que han sido enterrados literalmente en los cementerios. Ahora, con esto no quiere decir que el agua es la que perdona pecado, no, sino que el agua es el complemento que Dios ha traído para él ejercer el perdón de pecado por medio de su nombre. Porque Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Escucha bien, para perdón de los pecados. ¿Para qué es el bautismo? Para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Reitero, Hechos 22:16 dice, le dijo Ananías al apóstol Pablo, ahora ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, el lavamiento se da en las aguas invocando el nombre de Jesús. Le doy textos bíblicos de apoyo, ya les he mencionado, Hechos 2:38, Hechos 10:43. También tenemos en Primera de Juan 2:12, os escribo, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Por su nombre. Entonces, es una sepultura. El perdón de pecado lo da el nombre. O sea, pastor, ¿qué es lo que actúa? ¿Qué es lo que actúa en el perdón de pecado en el agua? Cuando se invoca el nombre de Jesús. Escuche bien, muchos dicen, no, pastor, pero es que en Hechos 22:16 le dice a Ananías a Pablo que invoque el nombre. Es decir, que tiene que invocar el nombre. Ahí lo que vemos en la Biblia es que sí, el candidato, ahí lo que muestra la Biblia es que debe invocar también el nombre, lo que dice. Sí, pero también, escuche, se necesita alguien que invoque también el nombre. Por ejemplo, en Santiago nos da luz acerca de esto. En el capítulo 2 dice, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. La pregunta es, ¿en qué momento el nombre fue invocado sobre la iglesia? En el lavamiento del agua por la palabra, según Efesios capítulo 5. Ahí, en el bautismo, es que es invocado el nombre sobre la iglesia. Tanto el ministro que está oficiando la ceremonia bautismal invoca el nombre y perdón de pecado. Y el candidato, según Hechos 22:16, quiere invocar también el nombre, hermano, hay perdón de pecado. Es lo que dice la Biblia. Yo me estoy yendo a lo que es al texto literalmente. Muchos detractores o personas que hacen de cosas que no requieren, hacen donde no hay temas, buscan temas donde no hay temas, dicen, no, pero es que se bautiza el río para que los pecados corran y se vayan lejos y que vayan al fondo del mar. Vamos a clarificar esto y vamos a leer en el libro del profeta Miqueas, capítulo 7,
versículo 18, dice: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En efecto, los pecados de los cristianos perdonados, de los siervos de Dios que bajan a las aguas, son perdonadas en las aguas del bautismo y van a dar a lo profundo del mar. Ah, pastor, pero si usted lo está bautizando en una piscina y el agua después la bota y se riega por la tierra. Pero sucede algo que muchos no han tomado en cuenta. Y es que cuando el agua se derrama en la tierra, existe lo que Dios mismo también estableció como el ciclo del agua. ¿Qué es el ciclo del agua? Sale el sol y el agua que está en la superficie de la tierra se evapora. Las nubes la llevan y mucho va a caer, escuche bien, al mar o a donde están los almacenamientos de aguas grandes. Entonces, si cae en ríos, si cae en mar, donde sea, Dios prometió llevar esos pecados a lo profundo del mar, en ese sentido. Pero escuche bien, no se puede caer en religiosidad, en un sentido despectivo, o en cosas que más bien pueden ser obstáculos a la iglesia, como decir eso que si alguien se bautiza en una piscina no es bíblico, o que eso no está bien. Hermanos, lo que la Biblia nos manda, Jesús nos ordenó es agua, agua. El que no naciere del agua, habla Jesús. Incluso en Hechos 10:47 también, Pablo bautizando a los gentiles. Hechos 10:47, mire lo que dice acá. Y esto es algo muy importante. Hechos 10:47 dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Puede alguno acaso impedir el agua? Lo que se necesita es agua. No importa el escenario: mar, ríos, lagos, lagunas, piscinas. Se necesita agua porque es un lavamiento. Lavamiento. Quiero ser muy enfático en eso. A través del nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchos predican o llevan ese mal mensaje. Pero si alguien lleva ese mensaje de que es incorrecto bautizar en piscina, primero tiene que demostrarlo bíblicamente. Ahora, muchos dicen: pastor, pero muéstreme dónde la Biblia dice que bautizaron en piscina. Hay que entender que en los tiempos donde estaban los israelitas, allá en Jerusalén, en Judea, estaba el río Jordán, estaba el mar de Galilea. Había grandes almacenamientos de agua que la gente iba y bautizaba. No había problema. Pero hay lugares donde no hay ese tipo de almacenamientos de agua. Y se requiere, en otros casos, aplicar otro mecanismo como piscina. ¿Sí? Todo hay que entenderlo también en el contexto, sin caer en torcer las escrituras, ni ser exageradamente o hablar cosas que están fuera del orden bíblico. Otra escritura, ya para ir terminando, para hacerles mención a ustedes, es en Tito, que Pablo también habla en Tito, nos dice algo muy importante. Gloria al Señor. Acá nos dice manifestado. Gloria al Señor. Se habla también de la regeneración. Aquí está, capítulo 3, versículo 4, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. El lavamiento de la regeneración. Escuchen, no hay otra forma de lavar pecados, sino solamente en el bautismo. Y si hay alguien que dice que hay otra forma de lavar pecados, tendría que demostrarlo primero. Cosa que lo dudo que lo haga porque no hay argumento para eso. Todo el contexto apunta a que el lavamiento se da, escuche bien, es en las aguas del bautismo. Fíjense bien lo que dice, porque escuche bien esto, porque cuando se invoca el nombre de Jesús, la sangre de Jesús empieza a hacer efecto. En Colosenses capítulo 1, versículo 12 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz.
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La iglesia tiene redención por su sangre, el perdón de pecados, pero el perdón de pecados y la redención se da es por el nombre. ¿Cómo es eso, pastor? ¿El lavamiento por el nombre o por la sangre? Lo que sucede es que cuando se invoca el nombre de Jesús, se activa la sangre. Es decir, iglesia, y esto lo voy a hablar también con argumentos como todo lo que sostengo yo, que la sangre del Cordero está en el nombre. Pastor, deme evidencia. Por ejemplo, en Levíticos, gloria a Dios. Dice así, gloria al Señor Jesucristo, donde nos habla, permítanme un segundo. Dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiera la sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está. Porque la vida de la sangre, de la carne en la sangre está. Note bien, que la vida de la carne está en la sangre. Ahora, fíjense bien este texto que vamos a leer y vamos a complementarlo con el Evangelio de Juan, gloria a Dios, en el capítulo 20, versículo 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, la vida de toda carne es su sangre en la antigüedad. Ahora, la vida está en el nombre, dice, en el nombre de Jesús, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, que la vida ahora está en su nombre, y la vida es la sangre. Por eso que cuando se invoca en el bautismo, en las aguas, el nombre de Jesús, la sangre empieza a tomar, se rocea la sangre. La persona rociada en la sangre de las aguas del bautismo. Empieza a efectuarse el lavamiento. Es el detergente, pero es en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso que Pablo dijo también que tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados también por su sangre, por el nombre. La sangre ahora está en el nombre de Jesús. Mis amados y mis amigos que nos ven, hispanoparlantes, toda Latinoamérica, hermanos, si no se ha suscrito al canal Azusa Cofre, hágalo. Le estamos esperando y muchas bendiciones. Se les quiere mucho.